Programa 1. El modelo de comprensión. Esta serie de videos abarca los 4 modelos para la enseñanza efectiva: habilidad, comprensión, autoexpresión e interpersonal. El programa de video que está usted viendo, Estrategias de Enseñanza que Promueven la Comprensión y el Pensamiento Crítico, se enfocará en el modelo de la comprensión. El objetivo de la comprensión es desarrollar habilidades de pensamiento analítico en los estudiantes para la elaboración de conceptos e ideas. Los dejo con el Dr. Silver. Bienvenidos a la posición de comprensión. Para poder entender el objetivo de esta posición, utilizaremos el acrónimo TEMPO. T representa el objetivo del pensamiento. E representa el medio ambiente. M representa la motivación que subyace en la estrategia. P, los principios y O, los resultados de esta enseñanza. También tendremos la oportunidad de platicar con Art Costa. Art Costa es uno de los grandes en el campo del pensamiento, y hablaremos con él sobre el gran cambio que está ocurriendo en la educación norteamericana, donde abandonamos la enseñanza de habilidades en aras de la comprensión, y lo que significa que los estudiantes entiendan las cosas. También les presentaremos 2 nuevas estrategias que aprenderemos en esta familia. Una se llama generación de conceptos, y entenderemos por qué es importante que los estudiantes desarrollen conceptos, y qué significa para ellos aprender y realmente entender y conocer el concepto. También veremos una segunda estrategia llamada misterio, que desarrolla las técnicas inquisitivas y de investigación, y ayuda a los estudiantes a resolver sus misterios. Empecemos analizando la palabra comprensión. Cuando oímos la palabra comprensión, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Comprensión o entender significa aprender, captar todo lo que está ahí, explícita e implícitamente, todo lo que contiene información. La comprensión implica ser capaces de utilizar, ser capaces de explicar, de aplicar. Veamos lo que la enseñanza de la posición de comprensión significa entonces. Bueno, para poder entender el objetivo del pensamiento de esta posición, les tengo que hacer una pregunta. Y esta pregunta está relacionada con un tema familiar para todos. Cristóbal Colón. ¿Cómo era Cristóbal Colón cuando era niño? ¿Cómo llega Colón a conocer las cosas que necesita saber para ser un explorador? ¿Qué le pasa a Colón cuando hace su viaje? Y ahora consideren qué le pasa cuando regresa. ¿Tenemos esa información? Y ahora lo que quiero es que piensen en un astronauta. Piensen en cómo se veían los astronautas cuando eran niños. ¿Cómo es que los astronautas aprenden las cosas que necesitan saber para ser astronautas y cómo son cuando realizan su viaje? Y también, ¿qué pasa cuando regresan? Así que ahí está la pregunta. Piensen en lo que saben de un astronauta y piensen en lo que saben de Colón. ¿Son muy parecidos o diferentes entre sí? Formulen una opinión. Busquen el sustento de su opinión. ¿Cuáles serían las 2 o 3 bases de su evidencia? Ahora consideren a alguien que piense diferente a ustedes y a medida que comparten su idea dicen ¿qué? ¿Cuáles serían sus argumentaciones? ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo llegaron a tener esa idea? ¿En qué tipo de pensamiento se involucraron ustedes esta vez? Noten que esto fue razonamiento. Y es que el objetivo del pensamiento de comprensión es desarrollar una argumentación, tomar una posición para sustentar este argumento. Todas las mentes tienen la capacidad de memorizar, pero también tienen la capacidad de razonar. El objetivo del pensamiento, de la posición de la comprensión, es elaborar un razonamiento y tener una opinión. Hay una gran diferencia entre saber y comprender. Algunas veces sabemos cosas, pero ¿cuántas personas aquí saben cosas que a veces no entienden? ¿Y cuántas veces pueden entender, pero tal vez no conocer? Así que este es un objetivo diferente de la educación. Es un estilo diferente de enseñanza. Así que contemplemos cómo va a ser nuestro ambiente, la E de tempo, cuando los maestros instruyen para la comprensión. Las lecciones de enseñanza empiezan con preguntas que intrigan e información que estimula. Por ejemplo, todos sabemos que los colonizadores vencieron a los británicos
en la Revolución Norteamericana. Pero la pregunta que intriga es, ¿cómo es que una pobre milicia, con muy poco entrenamiento y muy pocos recursos, venció al ejército y a la marina más poderosos del mundo? Así que vemos cómo esta pregunta estimula nuestra curiosidad. Es una pregunta para la comprensión. Así que el maestro presenta preguntas perturbadoras, información que motive, y los estudiantes necesitan procesar estos datos para poder comenzar a estructurar y desarrollar sus explicaciones y pruebas. Pero ¿qué hace el maestro mientras los estudiantes dan sus explicaciones? Sondea las respuestas de los estudiantes. Pero cuando se sondea, ¿cuál es la pregunta que realmente hace el maestro? ¿Por qué? Pero tenemos otra manera de sondear. El otro día estaba yo en un salón y el maestro dijo, ayúdenme a entender. Es interesante que cuando les pedimos que nos ayuden a entender y nos convertimos en los escuchas ingenuos, ellos nos quieren dar mucha más información. Trabajando con un grupo de jóvenes, les pedimos que clasificaran un grupo de minerales, porque íbamos a desarrollar un sistema de clasificación para las rocas. Y Michael dijo haber agrupado las rocas de acuerdo a su edad. Estábamos sorprendidos con este niño de 8 años. Y le dijimos, Michael, ayúdanos a entender. ¿Cómo es que agrupaste tus rocas por edades? Y él dijo, es muy simple. Las más grandes son más viejas que las pequeñas. Como ven, si no sondean, no podrán determinar lo que ellos realmente saben o no saben. Eso es muy importante. Ya tienen la idea de lo que es el estilo. Las preguntas que intrigan, datos que motivan. Los estudiantes tratan de entender, procuran explicar y probar. Ahora, ¿cuál es la motivación detrás del estilo? La motivación es el motor de la curiosidad. Y es que la curiosidad es un gran motivador. La gente tiene curiosidad por todo. Sí, pero ¿por qué? Así que, ¿cómo usamos la curiosidad para motivar a los estudiantes? ¿Hasta qué punto nuestros salones son misterios? Una de las cosas que notamos es que entre más trabajemos hacia la claridad, entre más haya libros de texto que expliquen todo, ¿qué pasará con la curiosidad? En este ámbito, la motivación de la curiosidad es el reto. El deseo de ser curioso para entender las cosas uno mismo. Los estudiantes que aprenden en esta posición aprenden mejor cuando dudan sobre la duda. Las personas que son grandes estudiantes son aquellas que no aceptan nada por su valor intrínseco. En las reuniones académicas se sientan con los brazos cruzados y se reservan el derecho de resistir y revisar cualquier cosa que se les presente. Hay ciertos tipos de estudiantes que están más motivados por la necesidad de entender, de trabajar con su curiosidad, de ser capaces de explicar cosas. Aprenden pregunta a pregunta, más que por lo explícito, y van paso a paso. Así que necesitamos estrategias para trabajar con ellos. Bueno, empecemos a entender la P, o los principios relacionados con el modelo de comprensión. Para poder comprender los principios de esta posición, utilizamos la palabra código core, porque de lo que se trata la comprensión es de llegar al núcleo del asunto, ver lo invisible. Así que core representa 4 principios básicos de aprendizaje. El primero es el principio de la curiosidad. El otro día había una maestra que llevó un documento a su clase y dijo, este documento explicará el nivel de compromiso que fue necesario para crear la Constitución norteamericana. Desgraciadamente, anoche estaba comiendo espagueti, así que tengo una gran mancha en medio del documento y no lo podemos leer. Veamos si lo podemos descifrar. Noten que el conocimiento parcial nos lleva a la curiosidad, así que la curiosidad se construye cuando se sabe algo, pero no todo. Es cuando la información está fragmentada, cuando no está exactamente clara. Así que uno de los principios de esta postura es cómo crear la curiosidad, cómo obtener información fragmentada. ¿Se les dará solamente parte de la información que ya conocen, pero no toda? Eso es lo que llamamos el resto de la historia. El segundo principio en core, en la posición de comprensión, es orden. Nuestras mentes naturalmente buscan encontrar orden. Cuando somos confrontados con ciertos datos, tratamos de que tengan sentido y buscamos patrones. Por ejemplo, vean estos números. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Al principio parece un poco confuso. Pero ¿cuánta gente está buscando un orden, un tipo de patrón? Cuando ven los números,
1, 4, 9, 16. ¿Qué empiezan a notar? ¿Cómo empieza a tener sentido la secuencia? Como ven, empiezan a notar que cada uno de los números representa el cuadrado en secuencia. Así que, ¿cuál es el último número, niños? 64. Gracias, necesitaba esa ayuda. ¿Qué tal este patrón? Corazones de chocolate. El soldado desconocido. ¿Cuál es la relación entre corazones de chocolate y los soldados desconocidos? Fuegos artificiales. Calabazas. Matzah. ¿Cuánta gente está empezando a ver cuál es la conexión que hay? Como ven, la mente busca encontrar patrones. Lo que estamos haciendo es hablar acerca de días festivos. Tomamos datos que parecen estar separados y empezamos a unirlos. El tercer principio de la posición de comprensión es la relación y la reciprocidad entre la hipótesis y los datos. El otro día traje una lata que tenía un objeto adentro y la sellé con cinta adhesiva. Se la di a mis estudiantes y les dije, traten de adivinar lo que hay adentro. Empezaron a agitarla, comenzaron a rodarla. Se dan cuenta de que estaban recolectando datos y basándose en ello decían, yo sé lo que es, Dr. Silver, yo sé lo que es. Como ven, estaban desarrollando hipótesis tentativas. A medida que formaban sus hipótesis, observaban la lata para recolectar más datos. Como ven, hay una relación entre los datos y el desarrollo de una hipótesis. La hipótesis y la búsqueda de mayores datos. Así es como funciona la posición de comprensión. Hay un proceso recíproco. Es casi como un magneto de un motor. A medida que nos vamos hacia un lado, los datos nos jalan hacia la otra posición. La teoría nos lleva a otra posición y la mente empieza a funcionar para entender de qué se trata todo esto. El último principio es evidencia. Yo vivo en un ámbito donde si uno dice algo, la gente dice compruébalo. Como ven, en la posición de comprensión necesitan mostrar evidencia para apoyar cualquiera de las teorías. Yo estaba trabajando con un segundo año el otro día. Era tan interesante verlos trabajar. 3 de ellos se levantaron porque discutían si era más difícil cuidar una mascota que una planta. Y deberían haber visto toda la evidencia que ellos presentaron para apoyar su posición. Así, en la posición de comprensión tenemos la curiosidad, el orden, la relación recíproca entre los datos y la hipótesis y la evidencia para tener un caso, para tener un argumento, para razonar. Ahora regresemos a tempo. La O son los resultados. ¿Cuáles son los resultados en esta posición? Los resultados son que los estudiantes desarrollan la comprensión de conceptos, al ser capaces de explicar y probar sus ideas, utilizando evidencias para apoyar sus posturas. Es aprender a razonar, a analizar y resolver problemas. Todos estos son objetivos muy importantes que tenemos que sopesar. Pero necesitamos estrategias que apoyen esta oposición. Hay muchos modelos de comprensión en la enseñanza. El método de Stockmaster-Query. Tenemos la enseñanza de Perkins para la comprensión. Tenemos el análisis comparativo. La creación de conceptos de Jerome Brunner. El desarrollo de conceptos de Hilda Tobas. Todos estos son diferentes modelos y acercamientos a la enseñanza que forman parte de la posición de comprensión. Así que espero que vean que hay una gran diferencia entre saber y comprender. El objetivo de pensamiento de la posición de comprensión es el razonamiento. Se trata de entender. Hilda Tobas dijo que si se quiere que los estudiantes piensen diferente, se les debe enseñar diferente. Las estrategias en esta posición les dan a los estudiantes datos, preguntas que intriguen, para que los estudiantes busquen el sentido y puedan construir su propio entendimiento. Es así que este estilo de enseñanza está basado en 4 principios. Curiosidad, orden, naturaleza recíproca entre la